Hola, bienvenidos a nuestro cuarto capítulo del podcast de Altamar Asociados. Me acompaña Patricio, Diego tras las cámaras, mi nombre es Carlos. ¿Y cómo está Patricio? Bien, bien, ¿cómo estás tú, Carlos? Aquí un poquito cansado, ¿cierto? Pero la verdad es que ha estado bastante útil la jornada y vamos a trabajar un tema muy interesante hoy día. ¿Sí? ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre, lo hemos titulado, sí, estuvimos conversando cómo titular el podcast de hoy día y dijimos cuáles son las ventajas de crear una o constituir una empresa o una sociedad para nuestro negocio. Claro, yo creo que hay muchas personas que están pensando o ya iniciaron su negocio propio, les ha ido bien, les ha ido mal, no saben qué ventajas tendría, ¿cierto?, formalizar su negocio si es que no lo han hecho, o incluso dentro de esta serie de podcast, la primera parte va a ser cuál es la ventaja de constituirse, ¿cierto?, como una empresa, después van a ir qué tipo de empresa me conviene, entonces Claro. también puede ser retomada por empresas que ya han sido iniciadas. Así que yo creo que un primer tema que tendríamos que conversar dentro de las necesidades para constituirse en una empresa o en una sociedad va por el tema de los riesgos, ¿cierto? Sí, el riesgo. Ahora tenemos que pensar que muchas personas le da como cosa constituirse por el tema de los gastos que puede implicar, porque hay que pagarle, ¿cierto?, a un abogado, a alguien que sepa, un contador, pero hay que decirle, los riesgos vale la pena, vale la pena. Claro, hoy en día si una persona inicia su negocio, no formaliza nada y sé, pasa un accidente, tiene algún error imagínense, traen un producto por AliExpress, lo vende y resulta que sale mal o aparece fallado, ¿cierto? Causa daño a Causa personas. daño a persona, esa persona tiene que responder con su patrimonio, o sea, Y es porque tenemos que diferenciar que si tenemos un negocio como persona natural, yo, Carlos Muñoz, cada vez que cometo un error, cada vez que soy responsable frente a daños causados, lo que es responsable es el patrimonio de Carlos Muñoz. O sea que, por ejemplo, típico, una persona podría tener el vehículo con que trabaja, ¿cierto? claro. Tiene suerte en este país, también tiene una casa, ¿ya? Y todo estaría en riesgo, ¿ya? Entonces estamos diciendo, ojo, Yo pudiera una... perseguir todos los bienes de Carlos Claro, por Muñoz supuesto, porque me conviene que sea sí. Carlos Muñoz si es que me produce algún daño, yo quiero ir a buscar la indemnización. Entonces, por eso nosotros hablamos de los riesgos. ¿En qué sentido? Que es una ventaja al constituir una empresa o una sociedad para crear un nuevo patrimonio. Separamos el patrimonio de Carlos Muñoz, persona natural, y creamos el de la empresa. Y ahora cada vez que, bueno, un negocio pueda salir mal y estemos causando un daño demandable, lo que se va a arriesgar va a ser el patrimonio de la empresa. Estamos separando las aguas. Claro, estoy diciendo, ¿sabes qué? Voy a arriesgar, por así decirlo, si esto fuese una apuesta, voy a apostar este monto y si sale mal, solamente pierdo este monto. Justamente, tal cual. Y eso es uno de los tantos riesgos que tiene la empresa. O sea, por ejemplo, ya, eso es lo que nosotros llamaríamos malos negocios. El riesgo de hacer un mal negocio, apostar a un producto que quizás no se vende, apostar a un servicio que quizás no es requerido, o incluso que en la entrega de esa venta, en la entrega de ese servicio se cause un daño. Ya, entonces, esos riesgos propios que puede traer absolutamente cualquier negocio son los que en definitiva podría significar un riesgo para la empresa. Pero existe más riesgo al respecto. No, por supuesto, o sea, dentro de esta misma tónica, imagínense, ustedes tienen un negocio, les va bien, tienen que contratar gente. Y lo ideal sería eso, porque está creciendo tu Es la empresa y tienes idea, que ¿cierto? contratar. Porque a final de cuentas así funcionan los grandes números. Entonces tienen que contratar gente. El día de mañana, si usted tiene algún problema con ese trabajador, sea o no culpa suya, no estamos hablando en ese sentido de ese tipo de responsabilidad, usted tendría que, en caso de tener que pagar algo, ¿cierto? De ser responsable, pagar con su patrimonio personal si es que no tiene la sociedad o la empresa constituida. Entonces es muy arriesgado una indemnización por años de servicio que podría mandar a la quiebra a cualquier empresa. Eso es importante asumirlo. Quizás pasa con los empresarios, a decirlo, que llevan más años, todavía no se adaptan a que hay mucha normativa laboral que cumplir, que va a ser tópico probablemente de otro de nuestros capítulos. Normativa laboral a cumplir por una empresa. ¿Y qué pasa si no lo cumples? Porque por una parte, volvemos a la idea de que hay infracciones, multas, pero por otra parte hay demandas laborales por parte de los trabajadores. Son demandas que fácilmente van de 2 millones a 10 millones de pesos. Y una pyme con esas cantidades se va a quiebra. Partiendo por esa cifra. Y no, es complicadísimo. Entonces, una vez más, ¿qué estamos diciendo? Usted constituye una empresa, constituye una sociedad, está separando las aguas. El patrimonio que estoy arriesgando, como dijo Patricio, es lo que estoy jugando en la mesa, no mi patrimonio personal. Sobre todo pensando que hoy en día la palabra emprendimiento, ¿cierto? Startup, son temas que están tan públicamente conocidos. Es importante empezar bien porque quizás uno parte un negocio diciendo, ok, voy a ver cómo me va, no es necesario tanta formalidad, y ¿Mm? empieza a crecer, y por el hecho de no haber partido
constituido en una empresa se encuentra con todos estos problemas de ahí para adelante. O sea, después hay que pasar, ¿cierto?, los contratos de trabajo, hacer anexos, hacer toda una modificación para pasar lo que tiene la persona natural a la empresa. De hecho, hay que decirlo, en caso de que se requiera hacer ese traspaso, lo ideal es que el profesional que se contrate, ya sea una empresa de recursos humanos, ya sea con contadores, abogados, todo el asunto, haga ese traspaso completo. Te ofrezca el hecho de crear la empresa, modificarla, traspasar los activos y al mismo tiempo pasar los contratos de trabajo de las personas, entre otros efectos que puede tener. Eso es importante. No dejar las cosas atrás, de lo contrario, al final se vuelve un entuerto. Vas a terminar con dos empresas, como persona natural y como empresa Y propiamente ojo, tal. que todo esto podría haber sido evitado si es que nos Sí, hubiésemos constituido al principio. O sea, no claro, esperar sí. a que esto funcionó bien, vamos a constituirnos ahora, pero tenemos todo este problema detrás. Ahora, ojo, la ventaja que estamos hablando, no solo estamos hablando de que aquellos que van a iniciarse, sino que incluso los que están iniciados. Hay un problema mayor, va a ser un poquito más engorroso, sí, pero sigue siendo beneficioso, hay que decirlo. Así que vale la pena el riesgo, si contratamos bien el servicio, en definitiva debería poder hacerse el traspaso completamente. ¿Ya? Tenemos riesgos por malos negocios, tenemos riesgos laborales, ¿cierto? Riesgos tributarios también. Tenemos que pensar que hay que cumplir con Tesorería General de la República, hay que cumplir con Servicio Puesto Interno, pero un desentendimiento de nuestras obligaciones tributarias podría significar igualmente una deuda con el Estado. Deuda con el Estado una vez más. ¿A quién va a atacar? ¿Hago al patromonio? Claro, ¿Al aquí, ¿y patrimonio del cómo que se estamos obliga usted? jugando? ¿Como persona natural o como una empresa constituida? ¿Dónde, Claro. dónde va a quedar el registro, ¿cierto? ¿Dónde va a quedar la deuda? ¿Dónde va a quedar la deuda? Justamente. Entonces, tenemos que pensar que ahí tenemos otro riesgo. O sea, lo que hemos estado analizando aquí es las ventajas de por qué separar las aguas, por qué los patrimonios. Y ahora vemos el tributario. Pero a propósito de los malos negocios, también podemos tener deudas con bancos. Y ahí es importantísimo ¿quién es el que adeuda al banco? La empresa. Empresa, por supuesto. Y la persona natural, idealmente no, pero igual hay algunas excepciones que pasa con las empresas pequeñas. Claro, o sea, al final de cuentas, a ver, o sea, no es un tema oculto que después uno queda en los registros de los bancos, sean, cierto, conocidos o no, públicos o no, cierto, pero de alguna manera mi historial crediticio, si es que yo quiebro como persona, se queda como persona jurídica, ¿cierto? Como empresa, queda con la empresa jurídica y yo puedo volver a emprender, o sea, no Mm, quedo en principio, ¿cierto? Sería lo ideal, la Sería lo verdad, sí. ideal, o al menos así lo establece la ley, no debería quedar manchado para posteriormente emprender de nuevo. Entonces también tiene una ventaja de a ver, de si mi negocio sale mal, poder volver a empezar sin tener que esperar. A ver, yo persona natural no puedo pagar mis deudas, quedo mínimo 3 años, ¿cierto? Perdido en el espacio sin poder iniciar un negocio. Básicamente lo que hacen es colocarte en una lista negra. Si los comercios, los bancos van a decir, ojo, esta persona natural, no. Si es una empresa, van a decir, ah, fue la empresa. Igualmente en los hechos, y es por eso que yo le decía la excepción, en los hechos podría pasar de que manche igual a la persona. Ahora, hay otra excepción más. Muchas veces cuando uno es pyme y se acerca a un banco, ok, aparece la pyme teniendo la cuenta, la pyme accediendo a créditos, pero te van a pedir un aval, ¿cierto? Y ahí el aval uno como persona natural además firma. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el banco? Está diciendo, mire, en caso de que me deba dinero, no solo su empresa se va a reparar, sino que además usted como persona natural. Ya, y ahí hay otra excepción. Lo ideal sería que uno, solo la empresa, se obligara con el banco. Pero hay que decirlo, con las pymes los bancos se aseguran Pero, con la pero, persona pero también natural hay que igual. tener presente que va a depender de la magnitud de la inversión. O sea, si partimos en una sociedad, aportamos un inmueble, bueno, genero una hipoteca y así me salto Estamos dando otra Claro, garantía, estamos estamos dando otra dando una garantía en garantía en una reemplazo, hipoteca, ¿cierto? sí. Un vale vista, no sé, o sea, buscar otro tipo de garantía. Entonces, pero nos da esa ventaja, maniobrabilidad, el hecho de tener una empresa constituida como para poder hacer otra garantía y yo como persona natural desligarme el negocio. Finalmente, yo creo que otro de los riesgos que hemos visto en algunas de las empresas que hemos trabajado son los accidentes, ¿cierto? Porque usted puede tener un muy buen negocio, no tener problemas laborales, no tener problemas con el fisco, estar súper bien con los bancos, pero la verdad es que usted podría enfrentar un accidente vehicular de la empresa o un accidente grave de alguno de los consumidores de los productos o servicios de la empresa, y ahí viene otro tema, que son grandes gastos, y realmente podría una vez más significar la quiebra. Es que al final es nuevamente el mismo concepto, o sea, si yo voy a apostar parte o un monto determinado que el riesgo se refiere a esa apuesta, porque si no podríamos llegar incluso hasta perder todo nuestro patrimonio, sin límite. De hecho, entonces, nosotros resumimos la primera ventaja de constituir una empresa o una sociedad en la capacidad que vamos a tener de separar los patrimonios, ¿cierto? Ante eventuales riesgos como lo que acabamos de describir. Una segunda ventaja
una segunda ventaja vendría siendo el unir fuerzas. Ahora vamos a lo bueno. ¿Por qué es bueno, por ejemplo, crear una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad por acciones? O sea, pensemos en el ejemplo típico, ¿cierto? Yo me junto con un amigo, la pasamos bien y se nos ocurre la gran idea, iniciemos un negocio juntos. Hagamos un bar. Hagamos un bar, ¿cierto? Y el tema es que, claro, ¿y de quiénes son las cosas? No, él lo tiene todo a su nombre y después vamos a repartirnos lo que gana y después la codicia puede un poco más, se rompe la amistad y resulta que todo está a su nombre y yo no tengo cómo alegarlo, después lo quiero demandar, Claro, ¿no? sí. Entonces, la sociedad, en este caso, Formaliza. formaliza esta unión de fuerza y me permite después tener alguna acción para pedir, ¿cierto?, la restitución de los bienes o partir la sociedad, No, ¿cierto?, la partamos, liquidación, yo insisto, etcétera. partamos por lo bueno. Tú tienes 50, yo tengo 50, lo colocamos en el mismo pozo. O sea, vamos a ser capaces de ¿No? formalmente unir nuestros dineros y, como tú dices después, separarlos Y es igualmente más, yo, legalmente. yo ya no voy a, o sea, va a haber un tercero que es la sociedad que va a tener el 100%, ¿cierto? Claro. Y ahí va a haber una participación igual y hay más certeza, ¿cierto? Certeza y seguridad de que no me van a estafar, Y- o ¿Mm? incluso que pueda unir fuerzas con un extraño del cual quizás no tenga tanta confianza, pero que sé que la ley me va a amparar en ese caso. Existen obligaciones que son para Son ambas partes. obligaciones, Y exactamente. ahora, el ejemplo que le estábamos dando era un ejemplo entre dos personas, pero tienen que pensar que una SPA puede ser de muchísimas personas, una sociedad anónima más todavía. Entonces, en definitiva, la reunión de esfuerzos de patrimonios puede ser muy cuantioso. Y no solo personas naturales, no solo Patricio, Carlos, Diego, no, no, sino que además una empresa aparece y también quiere ser parte, otro socio más o otro accionista. ¿Ya? Claro, o sea, usted se junta con su amigo, ya, yo soy cocinero, tú también, podremos dedicarnos a la cocina, pero yo conozco a alguien que tiene un local donde podemos poner el restaurante. Entonces, Claro. no lo conocemos tan bien, pero lo necesitamos para emprender y para evitar que usted no se quede sin poder iniciar su negocio. Este sistema está justamente a la medida para que después esta persona con el inmueble no se quede con todo y usted los deje en la calle. Trabajar sobre seguro siempre. Eso diríamos que es la unión de fuerzas y el estar más seguro en este vínculo es una segunda gran ventaja. La tercera gran ventaja que nosotros visualizamos es el tema del financiamiento. Claro, y que está estrictamente ligado también en parte, o sea, vamos a ver que hay distintos tipos de financiamiento realmente, pero pensemos en el financiamiento privado, o sea, ustedes están en un negocio, les va bien, quieren expandirse, quieren crecer, y para eso necesitan que alguien inyecte dinero o inyecte algo que ustedes necesitan para su negocio. Bueno, pueden incorporar un tercero en la marcha, en el camino. Sí. Y en ese sentido, el financiamiento por parte privado está perfecto para que, por ejemplo, en una sociedad de capital, que es una sociedad donde hay acciones, ¿cierto? Un tercero compre ciertas acciones, inyecte capital a la sociedad y podamos seguir avanzando y haciendo crecer el negocio. Esa sería la idea, sería como lo principal. Ahora también podemos hacer parte de financiamiento sin necesidad de incorporar personas. Por ejemplo, pidiéndole a un banco. Y aquí cuando nos acercamos a un banco como una pyme constituida, como una empresa constituida, es mucho mejor que ir como persona natural. Es como, hola, ¿sabe qué? Tengo un negocio, llevo 6 meses. No, el banco te va a decir, usted es empresa, está constituida, tiene una facturación de un año, me parece excelente. ¿Quién es el representante de la empresa? ¿Qué bienes tiene? Entonces, la presentación ante los bancos para lograr ese financiamiento, obviamente es mucho mejor habiendo constituido una empresa o una sociedad. Claro, es como ese programa Shark Tank, donde Sí. directamente tú traes los papeles de tu empresa y dices, bueno, esta es nuestra facturación mensual, este es nuestro proyecto, nos financia. Y ellos dicen, sí, ¿sabes qué? Me gusta la idea, hagámoslo de esta forma, vemos qué bienes tiene la empresa y determinará una tasa de interés, Tiene una ¿cierto? mucha mejor presentación al respecto. Sí. Claro, entonces precisamente los ayuda para esa figura, además ya pensando en el sector público o en otro tipo de concursos donde son concursables y que exigen ciertas características, Sí. poder participar en esos fondos donde se exige que sea una sociedad constituida con un año, más de un año, menos de un año, pero que sean una sociedad, una Derechamente, empresa. Cercotec, Corfo, hay distintos tipos, ¿cierto?, de subsidios o de aportes que se pueden participar, de fondos. Muchas veces piden no estar constituido, porque son para recién iniciados, pero otras veces te dicen, no, usted ya tiene que tener un giro, esto es para empresas que llevan un año, 2 años, que tienen cierta facturación anual, y ahí está su presentación, ahí está el hecho de haber creado la empresa. Claro, exactamente. De ahí habían que yo no comprendo muy bien esto del financiamiento de los Venture Capitals. Diego, si me recuerda eso, Sí, básicamente es la idea de los amigos trabajando en una cochera en Estados Unidos, creando algo innovador, ¿ya? queriendo buscar dinero no en el banco y no en el Estado, ¿Ya? sino que en personas que tienen dinero ¿Mm? y quieren invertir en negocios riesgosos. Oye, Ya. creamos un sistema de riego
innovador que va a permitir salvar las zonas que están quedando con escasez de agua en el norte de Chile, pero para eso necesitamos mucho dinero para ¿Mm? poder desarrollar ¿Y eso están funcionando ya en Chile eso más o está menos funcionando ese en tipo Chile. de Sí, financiamiento? Corfo en parte lo hace con los Ya, capitales, con los venture capital como el capital semilla o el capital abeja, ya, dependiendo en el nivel de que se encuentre tu negocio. Pero entiendo. bien podrías estar solo teniendo un prototipo de la idea y tú lo vendes. En Ya, esa venta lo puedes hacer lo puedes hacer siempre cuando tengas una empresa, para que entiendo, sea más formal la venta, entiendo. Bueno, para que tenga mayor valor en el Claro, se van a dar cuenta que muchas veces aparecen estos nombres, joint venture, venture capital, ¿cierto? ¿mm? Vesting, que al final solamente reflejan una realidad, que es financiamiento. Es ¿Mm? buscar financiamiento para que sus proyectos puedan concretarse, ya sea a través de una promesa de compra-venta de acciones o directamente un esfuerzo en común, ¿cierto? Bajo ciertos criterios. O sea, yo te presto la plata, después tú me la devuelves con un porcentaje de interés o en cierto tiempo, porque si yo le pido plata al banco y yo no le pago al banco, el banco me va a decir, ¿sabes qué? Te voy a ejecutar, ¿cierto? Te voy a directamente Hablemos de ejecutar, ejecutar ejecutar en cobro en cobre judicial. judicial, ¿cierto? Voy a ejecutar tus bienes, ¿cierto? embargar, Voy a embargar y embargar. rematar tus bienes, eso se refiere a la En algunos ejecución. países podrían ejecutarte, ¿qué es? Claro, pero por otro lado, claro, en un joint venture, en un venture capital, Vamos a parar un segundo, dame directamente, un segundo. Ya, después de esa interrupción clásica, Patricio nos estaba hablando sobre un asunto. sí, justamente estábamos hablando de la diferencia entre tipos de financiamiento. O sea, ¿Mm? por ejemplo, un tipo de financiamiento, claro, yo pido un crédito al banco de cualquier característica, si yo no pago, y ahí entramos al debate Al del de la tema de la ejecución. ejecución, ¿cierto? Pero ¿Eh? que rematen y liquiden mis bienes. Pero si yo trabajo en conjunto en el cual, claro, puede que al principio no me vaya muy bien, no pueda tener un retorno en una primera instancia, claro, me van a decir, te presto dinero, quizás una tasa mayor, el retorno tiene que ser mayor, pero si tú no me pagas 1 o 2 meses, no te voy a rematar y liquidar los bienes, sino que a medida que tú puedas me vas pagando. Entonces me da esa flexibilidad para que mi negocio pueda asimilar la inyección, el emprendimiento, instalar la idea y poder rentar ya quizás en un tiempo más prolongado, a diferencia de lo que haría el banco, que al primer no pago, acelero la deuda y te cobro todo de una. Claramente, o sea, lo que estamos haciendo es tomar el riesgo compartido una vez más. Claro. No es el banco que no está con el riesgo, el banco te presta y va a obtener su dinero sí o sí de vuelta, eso está claro. Claro, y al final vamos al quiz del podcast. O sea, si usted se gana un financiamiento de 2.000 millones de pesos, digamos, ¿Mm? ¿se va a arriesgar a un negocio siendo persona natural? O sea, Sí. yo no lo haría, yo encontraría que es muy, muy arriesgado. Sí. Para finalizar, nos quedan dos cositas que vale la pena mencionar, así que probablemente el podcast va para los 20 minutos una vez más. Hablemos de las licitaciones y por qué es conveniente participar en licitaciones habiendo sido constituido como empresa. Claro, es que a final de cuentas, bueno, ya habiendo hablado del tema de responsabilidad, pensemos un poco también en las mismas disposiciones o requisitos de las Las licitaciones, postulaciones. que exigen, ¿cierto? En algunos casos que sean personas jurídicas, incluso ya si vamos a detalles que no vamos a profundizar, hacen hasta la distinción entre si es empresa en un día o directamente Que es empresa una de papel. distinción completamente, yo diría, hasta un poco ilegal esa Sí, discriminación. Sí. pero a veces se hace. Entonces, incluso entrando en esos detalles, o las actuaciones en conjunto, ¿cierto? Que yo postulo y ocupo la experiencia de una empresa Yo creo que va por o ahí una el tema. sociedad amistosa, ¿cierto? Amiga, que me apoye en esta licitación. Entonces, hay más No es lo mismo maniobrabilidad. postular solo a una licitación a postular en una suerte de joint venture con otras empresas que se aunan para ganar esa licitación. Hay más recursos, no solo recursos de capital, sino que recursos humanos, especialistas que quizás tiene la otra empresa y que yo no tengo y que podemos compartir en esa licitación. No, absolutamente se corre con ventaja cuando se hace eso. Y el último, la última gran ventaja es un tema de imagen. Tema de imagen como Sí, empresa. un tamaño de imagen que va desde lo corporativo propio de una empresa hasta lo que puedan decir sus estatutos. O sea, si yo digo, bueno, yo, Juan Pérez, tengo mi negocio, tendré que acreditar que se dedica, no sé, a la gestión inmobiliaria, ya sea para efectos tributarios, efectos de postulaciones, mientras que si yo tengo un estatuto y dice el giro comercial de esta empresa es el giro inmobiliario, bueno, qué más claro que eso, ¿cierto? Si así está constituido. No, y aparte puedes crear en cuanto imagen tu propia marca de la empresa, tu razón social, tu marca aparte, tu propia página web, ¿cierto? Una imagen corporativa distinta y utilizar publicidad, ¿cierto? Es la idea. No, incluso, imagínate, quieres disolverla,
te aburriste de trabajar, se la quieres vender a un tercero, todo. Lo vendes completo lo con vendes imagen. completo, O sea, hay un trabajo de por medio que tiene un valor de trabajo y también un valor capital de lo que te costó construir la imagen de la empresa. Por tanto, la imagen también es una de las grandes ventajas. Bien, pues estamos súper con este podcast, nuevo episodio, nuevo capítulo. Creo que cada vez va saliendo mejor, más allá de las típicas interrupciones que puedan pasar. Pero la verdad es que, ¿cierto? Claro, por favor, si tienen algún comentario, alguna Consulta, idea, sí. consulta, por redes sociales pueden señalar sus aportes para que podamos continuar con esta labor y que sea siempre de mejor calidad y poder responder a las dudas que ustedes tengan. Y pues recuerden, en Spotify, en YouTube y en redes sociales nos pueden encontrar. Diego en los controles, Patricio, Carlos, nos despedimos, nos vemos en otra ocasión. Hasta Luego, luego. muchas gracias Hasta por luego. escuchar.